Buenas tardes a todos. Voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Carolina Navarro. Soy docente de la Cátedra de Química Inorgánica y el día de hoy vamos a comenzar con las clases teóricas desarrollando el tema enlace químico. Este tema va a constar de 2 clases teóricas, pero cada una de estas clases va a estar dividida en 2 videos debido al contenido y al tamaño de los videos. Bueno, también quisiera recomendarles que para un mayor entendimiento de los nuevos conceptos sobre enlace químico sería conveniente que repasen conocimientos previos sobre tabla periódica y configuración electrónica. Bueno, voy a proceder a compartir la pantalla y a comenzar con la clase. Bueno, como habíamos dicho en un principio, el tema a desarrollar es enlace químico. Bueno, la mayoría de los elementos o las sustancias químicas que están presentes en la naturaleza lo hacen en forma de moléculas, es decir, átomos que están unidos entre sí mediante fuerzas de diferente intensidad, pero que todas tienen un origen común, y este origen es la interacción entre los electrones situados en las capas más externas de los átomos que participan de esta unión química. Hemos dicho que la mayoría de los elementos y de las sustancias químicas, porque salvo los gases nobles, son los únicos elementos que existen en la naturaleza en forma de átomos independientes. Es decir, ellos no tienen la necesidad de unirse entre sí para formar moléculas. Son estables existiendo como átomos independientes. Entonces, vamos a definir al enlace químico como la fuerza interatómica de atracción que mantiene unidos a los átomos formando moléculas y compuestos. Ahora podríamos preguntarnos por qué se enlazan los átomos de los distintos elementos para existir como moléculas. Bueno, para poder responder esta pregunta, ha sido de vital importancia el desarrollo de la tabla periódica y el concepto de configuración electrónica, ¿sí? Para poder entender por qué los átomos se unen y forman moléculas, ha sido necesario establecer primero o prestarle mucha atención a la tabla periódica y a la configuración electrónica de los elementos. Veamos por qué. Anteriormente yo les había comentado que los únicos elementos que existen como átomos independientes en la naturaleza son los gases nobles, que son todos los que están ubicados en el extremo derecho de la tabla y que están en color rosa. ¿Sí? Los demás son los celestes, los elementos metálicos, los verdes, los semimetálicos, los elementos amarillos son los que conocemos como no metales, ¿sí? Recordamos también que todos los elementos químicos que existen en la naturaleza se encuentran ordenados en esta tabla periódica según su número atómico creciente, ¿sí? Bueno, entonces, a la hora de tratar de entender por qué los átomos de los distintos elementos se unen para formar moléculas, se prestó particular atención a los gases nobles, que eran aquellas especies que no necesitan formar moléculas, que pueden existir como átomos independientes. Entonces, en particular se observó la configuración electrónica de estos elementos. ¿Qué es la configuración electrónica? Es la forma en que cada uno de estos elementos acomoda todos los electrones que tiene en los distintos orbitales según un orden de energía creciente. Entonces aquí hemos extraído la configuración electrónica de los elementos de los gases nobles, ¿sí? Según Z, que es el número atómico que representa la cantidad de protones y electrones que tienen los mismos, cómo se acomodan estos electrones en los distintos orbitales según un orden de energía creciente. Lo que se pudo observar, observando esta configuración electrónica, es que, salvo el helio, el resto de los gases nobles tiene en su último nivel de energía 8 electrones. ¿Cuál es ese último nivel de energía? El último nivel va a ser aquel que tenga mayor valor de n. N era el número cuántico principal, que es el número que se coloca delante de la letra que designa la forma del orbital. Por lo tanto, en el neón, que tiene 10 electrones, los electrones de valencia, los que están en la última capa, van a ser los electrones que están en los orbitales 2s y 2p. Y en la última capa se acomodan 8 electrones, 2 en el S y 6 en los orbitales p.
Recordemos que cada orbital aloja como máximo 2 electrones, y en el caso de los orbitales p, como existen 3 orbitales p, px, pi y pz, cada uno de estos orbitales aloja 2 electrones, por eso cuando hablamos de los p tenemos en total 6 electrones. Si observamos la configuración del argón, en su último nivel de energía, vemos que también tiene 8 electrones. La configuración del criptón, en su último nivel de energía, que es el que tiene mayor valor de N, o sea el 4s2, 4p6, también tenemos 8 electrones. Es decir, tienen todas las capas o todos los niveles de energía cubiertos con todos los electrones posibles. Ese criterio se usó para definir que estos elementos en esa condición son estables. Y como son estables por tener su última capa completa con electrones, no necesitan combinarse con otro átomo para formar moléculas, porque ya así, en forma de átomos, ya son estables porque ya lograron tener en su último nivel de energía la capa de electrones completa. Entonces, la explicación propuesta por Lewis es que el resto de los átomos de los otros elementos se combinan, o sea, se unen entre sí, para alcanzar una configuración electrónica más estable, ¿sí? Teniendo en cuenta que la máxima estabilidad se logra cuando el átomo es isoelectrónico al gas noble más próximo a él en el sistema periódico. Dicho de otra forma, se dice también que un átomo es estable cuando alcanza en su último nivel de energía tener 8 electrones y de esa forma cumplir con la regla del octeto, ¿sí? Recordemos también que cuando los átomos interactúan para formar enlaces químicos, para unirse entre sí y formar moléculas, lo hacen a través de sus electrones de valencia. Estos electrones de valencia son los electrones del último nivel ubicados en los orbitales de valencia. Ejemplos. Por ejemplo, para el cloro, que tiene un Z igual a 17, la configuración electrónica del cloro va a ser un S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Sus orbitales de valencia van a ser 3s2, 3p5, los que están en el último nivel de energía, los que tienen mayor valor de N, que en este ejemplo sería 3. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el cloro? Los 2 que están en el orbital S más los 5 que están en los orbitales P hacen un total de 7 electrones de valencia. Para el caso del cromo, que es un elemento de transición, un metal de transición, su configuración electrónica es un S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Se considera orbitales de valencia los del último nivel y además, si tiene en los orbitales D incompleto de electrones, también se considera como orbitales y electrones de valencia. Por lo tanto, el cromo va a tener como electrones de valencia 6 electrones de valencia, uno que está en el orbital S y 5 que están en los orbitales D. Por más que los orbitales D no estén en su último nivel de energía, como están incompletos, forman parte también de los orbitales de valencia, que son los orbitales que van a alojar electrones y que estos electrones van a participar también de las uniones químicas. Vamos a continuar y antes de definir los distintos tipos de enlace, vamos a definir algunos conceptos que nos van a servir para poder interpretar estas definiciones. Por ejemplo, la electronegatividad. Esta magnitud mide la capacidad relativa de un átomo para atraer los electrones cuando se combinan químicamente con otros átomos. Es decir, me está indicando con qué fuerza un átomo atrae los electrones cuando está formando un enlace químico. Esta magnitud es adimensional. Los valores de electronegatividad según Pauling van desde 0,7 hasta 4. O sea, no tiene unidades, es un valor numérico que lo encontramos en la tabla periódica. No hace falta saberlo de memoria. Cada elemento tiene un valor característico de electronegatividad y lo que sí podemos conocer es cómo varía dentro de la tabla periódica
esta magnitud. Por ejemplo, dentro de un grupo de la tabla, la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba, y dentro de un periodo de la tabla, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. Es decir, que yo conociendo la posición que tienen los elementos dentro de la tabla, puedo saber cuál es más electronegativo uno con respecto a otro. Por ejemplo, si pensamos en el oxígeno y en el sodio, por la posición en la tabla periódica, como sabemos que la electronegatividad aumenta hacia la derecha, el oxígeno va a ser más electronegativo que el sodio. O si quiero comparar entre el carbono y el oxígeno, como el oxígeno está más hacia la derecha, va a tener un mayor valor de electronegatividad que el carbono. Por otro lado, fíjense que todos los elementos metálicos, que son los que están desde esta escalerita hacia la izquierda, tienen valores bajos, relativamente bajos de electronegatividad, en comparación con los elementos no metálicos, en donde tienen valores bastante elevados de electronegatividad, siendo el flúor el elemento más electronegativo con un valor de 4. Esto quiere decir que los metales tienen la tendencia de atraer relativamente poco a los electrones cuando forman un enlace químico, mientras que los no metales tienen la tendencia a atraer fuertemente a los electrones cuando forman un enlace químico. Otro concepto importante a definir son las estructuras de Lewis o estructuras de electrón puntos. Esto es una representación gráfica que nos va a permitir entender mejor cómo se unen los átomos para formar las moléculas. Se basa en escribir el símbolo químico del elemento, ¿sí?, rodeado por sus electrones de valencia, los electrones de la última capa. Estos electrones se van a representar en forma de puntos o en forma de cruces, ¿sí? Y es una herramienta útil para demostrar cómo se unen los distintos elementos. Bueno, definidos los conceptos previos, vamos a ver cuántos tipos de enlaces interatómicos existen, o por lo menos los que vamos a estudiar en este curso. Tenemos enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. En esta primera clase vamos a desarrollar solamente el enlace covalente, ¿sí? Los otros distintos tipos de enlaces los vamos a ver en la próxima clase. Comenzamos definiendo entonces. El enlace covalente es un enlace que se caracteriza porque cuando dos átomos se unen a través de un enlace covalente, lo que hacen es compartir uno o más pares de electrones. O sea, la característica principal que tiene es que aquí se comparten electrones. Se produce entre elementos no metálicos. Cada par de electrones compartido equivale a un enlace. Se produce entre átomos de elementos que poseen electronegatividades iguales o semejantes, ya vamos a ver ejemplos. La diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados es inferior a 1,7. Esta definición de enlace covalente se aplica a la mayoría de los compuestos que están unidos mediante este tipo de enlace, pero existen ciertas excepciones. No tenemos que perder de vista que todos los átomos lo que tratan de hacer cuando se enlazan con otro átomo es de alcanzar un estado de máxima estabilidad, en donde cada uno de los átomos va a tratar de rodearse de 8 electrones para poder cumplir con la regla del octeto, que era la regla en donde me decía que cuando un átomo alcanza 8 electrones en su último nivel, se transforma en una especie estable. ¿Sí? Entonces, cuando los átomos se unen, eso es lo que persiguen. Buscar rodearse de 8 electrones en su último nivel para alcanzar un estado más estable. Hemos dicho también que hay excepciones, y acá vamos a ir con la primera excepción. Por ejemplo, la molécula de hidrógeno, ¿sí? La molécula de hidrógeno es una molécula formada por la unión de 2 átomos de hidrógeno. Como el hidrógeno es un elemento no metálico, el tipo de unión que va a haber entre estos 2 átomos va a ser una unión covalente. Y lo que cada uno de estos átomos va a hacer es tratar de compartir, mejor dicho, compartir un par de electrones para que de esa forma cada uno pueda alcanzar un estado más estable. Voy a volver a la tabla periódica para que observemos una cosa. Fíjense que el hidrógeno
tiene un electrón, porque tiene un número atómico igual a 1, ¿sí? Y el gas noble más próximo a él es el helio, que tiene 2 electrones. Por lo tanto, cuando el hidrógeno se une con otro átomo, en este caso otro átomo igual a él, otro átomo de hidrógeno, lo que va a hacer es tratar de alcanzar en su último nivel 2 electrones para parecerse al gas noble más próximo a él y de esa forma transformarse en una especie más estable. Entonces el hidrógeno no necesita rodearse de 8 electrones, rodeándose de 2 electrones ya forma una especie estable, ya se constituye en una especie estable y existe en la naturaleza como una molécula diatómica. Entonces, en esta unión química, cada uno de estos átomos de hidrógeno tiene un electrón. Lo coloca en el medio, lo comparte, cada uno poniendo un electrón entre medio de ellos, se comparte ese par de electrones. Ahora este par de electrones le pertenece tanto al hidrógeno de la derecha como al hidrógeno de la izquierda como al hidrógeno de la derecha. Entonces, si yo cuento ahora cuántos electrones tiene este hidrógeno, digo, tiene 2 electrones. ¿Cuántos electrones tiene este hidrógeno? Tiene 2 electrones. De esa forma, cada uno de estos átomos se constituye en una especie estable. Analicemos la molécula de cloro que está en este extremo. Fíjense, la configuración electrónica del cloro me indica que en sus orbitales de valencia tenemos 7 electrones de valencia. Entonces, cada uno de los cloros se rodea de 7 electrones. Ponemos el símbolo químico de cada uno de los átomos de cloro y rodeamos a cada uno con 7 electrones, en forma de círculos para uno, en forma de cruces para el otro. En el medio de ellos dos hay un par de electrones, que está siendo igualmente compartido por estos dos átomos. Si yo cuento ahora alrededor de este cloro cuántos electrones tiene, voy a ver que tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Y para este otro cloro, 2, 4, 6, 8 electrones. Cada uno de estos átomos se ha rodeado de 8 electrones, con lo cual constituyen ya una especie estable y existen como una molécula diatómica. El par de electrones que está en el medio está formado por un electrón de cada uno de los átomos de cloro que están participando en esta unión y está siendo igualmente compartido por los dos átomos. Enlace covalente. Fíjense que el cloro también es un elemento no metálico, entonces vamos cumpliendo con las definiciones que hemos dado anteriormente. Unión donde se comparten uno o más pares de electrones, se producen entre elementos no metálicos, ¿sí? La diferencia de electronegatividad es inferior a 1,7. De hecho, si quiero calcular la diferencia de electronegatividad, sería restar la electronegatividad de un átomo con respecto a la del otro. Como son átomos del mismo elemento, me va a dar igual a 0. Analicemos esta otra molécula. Fíjense que está formada por un átomo de hidrógeno y un átomo de bromo. Ambos átomos pertenecen a elementos no metálicos. El hidrógeno tiene un electrón en su orbital 1s, lo designamos en forma de cruz. El bromo tiene en su último nivel de energía, acá abajo tenemos la configuración electrónica, en su último nivel de energía, que es el nivel 4s4p, tiene 7 electrones de valencia, con lo cual colocamos 7 puntos alrededor del símbolo del bromo. Cuando estos dos átomos se unen, cada uno aporta un electrón para ser igualmente compartidos, tanto por el átomo de hidrógeno como por el átomo de bromo. Si yo cuento cuántos electrones tiene este hidrógeno, voy a decir tiene 2 electrones. Si yo cuento cuántos electrones tiene el bromo, voy a contar 2, 4, 6, 8 electrones. Entonces, el hidrógeno se ha logrado rodear de 2 electrones, con lo cual se transforma en una especie estable. El bromo ha logrado rodearse de 8 electrones, con lo cual también se transforma en una especie estable. Continuamos viendo más ejemplos. Fíjense que acá nos dice que se produce entre átomos de elementos que poseen electronegatividades iguales o semejantes. Tanto en la molécula de hidrógeno como en la molécula de cloro, las electronegatividades van a ser iguales porque se están uniendo átomos del mismo elemento. Entonces la diferencia de electronegatividad va a ser igual a 0 para la molécula de hidrógeno y para la molécula de cloro. Mientras que para la molécula de bromuro de hidrógeno,
Como el bromo está más hacia la derecha que el hidrógeno, tiene un mayor valor de electronegatividad que el hidrógeno, cuando yo haga la diferencia de electronegatividad, me va a dar un valor distinto de 0. Veamos en la tabla de electronegatividad cuánto es la electronegatividad del bromo. 2,8 menos 2,1, que es la del hidrógeno, me va a dar una diferencia de 0,7. Ese valor es inferior a 1,7. Por lo tanto, también con eso estoy cumpliendo dentro de las condiciones para decir por qué es un enlace covalente. Si los átomos comparten dos pares de electrones, se forma un enlace covalente doble. Y observemos esto en la molécula de oxígeno. Cada uno de los átomos de oxígeno tiene 6 electrones de valencia. 2, 4, 6, 2, 4, 6. La única forma de acomodar todos estos electrones y de que cada uno de estos átomos llegue a completar sus 8 electrones alrededor es que entre estos dos átomos se comparta más de un par de electrones. Fíjense que acá están compartiendo 2 pares de electrones. En estos 2 pares de electrones que están compartiendo, 2 electrones le pertenecen a un átomo de oxígeno y estos otros 2 al otro átomo de oxígeno. Entonces decimos que el enlace es covalente porque lo están compartiendo, pero como comparten 2 pares, es covalente doble. Si contamos ahora alrededor del oxígeno, vamos a ver que tiene 2, 4, 6, 8 electrones este oxígeno, 2, 4, 6, 8 electrones este otro oxígeno. Cada uno ha logrado rodearse de 8 electrones y transformarse en una especie más estable. Si los átomos comparten 3 pares de electrones, se forma un enlace covalente triple, y es el ejemplo de la molécula de nitrógeno. Cada uno de los átomos de nitrógeno tiene en su último nivel de energía 5 electrones. La única forma de acomodar todos los electrones y de que cada uno de estos átomos logre rodearse de 8 electrones para transformarse en una especie estable es que entre estos dos átomos se compartan 3 pares de electrones. Estos 3 pares de electrones están formados por 3 electrones que le pertenecen a un átomo y otros 3 electrones que le pertenecen al otro átomo de nitrógeno. Entonces, como son 3 pares de electrones, se forma un triple enlace entre estos 2 átomos de nitrógeno. Fíjense que la unión es una unión muy fuerte porque entre ellos están compartiendo mucha cantidad de electrones. Y esto hace que la molécula de nitrógeno sea una molécula muy estable. Si los átomos enlazados son iguales, el enlace se llama enlace covalente puro o enlace covalente no polar. ¿Sí? Por ejemplo, como habíamos visto recientemente en la molécula de cloro o también en la molécula de hidrógeno. Hemos dicho que como son átomos del mismo elemento, la diferencia de electronegatividad va a ser igual a 0, porque sería restar la electronegatividad del cloro menos la electronegatividad del otro átomo de cloro me va a dar igual a 0. Eso quiere decir, recordando la definición de electronegatividad, era la capacidad que tiene cada elemento para atraer a los electrones en un enlace químico. Como estos dos átomos son del mismo elemento, tienen el mismo valor de electronegatividad, quiere decir que ese par de electrones que está en el medio, siendo igualmente compartidos por ellos, está siendo, así propiamente dicho, igualmente compartido. Los dos átomos lo atraen con la misma intensidad estos electrones, porque tienen el mismo valor de electronegatividad. Por lo tanto, la molécula de cloro va a ser no polar. ¿Qué quiere decir? Que no se va a diferenciar un extremo positivo y un extremo negativo. La distribución electrónica va a ser simétrica, ¿sí? Y va a ser una molécula sin polos, no polar. Si los átomos enlazados son distintos, el enlace va a ser enlace covalente polar. Y un ejemplo puede ser la molécula de cloruro de hidrógeno. O bien, siempre que los átomos sean de elementos distintos, va a haber seguramente una diferencia de electronegatividad. Va a haber un átomo que va a tener más electronegatividad que el otro, con lo cual ese átomo que tenga mayor valor de electronegatividad va a atraer un poco más hacia él ese par de electrones que está compartiendo. Y eso lo podemos ver claramente en este ejemplo de cloruro de hidrógeno. Fíjense en la molécula. El hidrógeno
viene con su electrón, color amarillo, el cloro viene con sus 7 electrones que están en color naranja. Cuando estos dos se unen, comparten un par de electrones, ¿sí? Ahora el hidrógeno tiene 2 electrones en su última capa y el cloro tiene 8 electrones en su última capa, con lo cual cada uno de estos átomos se transforma en una especie estable. Ahora bien, el cloro, si nos fijamos en la tabla de electronegatividad, tiene un valor de electronegatividad de 3 y el hidrógeno de 2,1. La diferencia de electronegatividad va a ser 3 menos 2,1, va a ser 0,9. O sea, es inferior a 1,7, lo cual me está indicando que también es un enlace covalente. Pero, al tener el cloro mayor valor de electronegatividad, atrae un poco más hacia él ese par de electrones que está compartiendo con el hidrógeno. Y esto hace que en la zona donde se encuentra el cloro se observe como una cierta densidad de carga negativa. Recordemos que los electrones tienen carga negativa. Si los electrones están más cerca del cloro, en la zona donde está el cloro se va a observar una cierta densidad de carga negativa. Mientras que en la zona donde está el hidrógeno, como el hidrógeno los está atrayendo poco a los electrones, se va a registrar una cierta densidad de carga positiva, ¿sí? Entonces, en la molécula, ustedes van a poder observar un extremo negativo y un extremo positivo. Eso significa que la molécula es polar, que el enlace entre estos dos átomos es covalente porque comparten un par de electrones, son átomos de elementos no metálicos, la diferencia de electronegatividad es inferior a 1,7, pero como hay un extremo negativo y un extremo positivo, es polar. Entonces, es un ejemplo de un enlace covalente polar. Avanzamos un poco más. Hasta ahora, en todos los ejemplos en donde hemos visto la formación del enlace covalente, hemos visto que un átomo pone un electrón y el otro átomo pone otro electrón. Y así se comparte un par de electrones, igualmente que le va a pertenecer a cada uno de los átomos que ha participado en esta unión, ¿sí? En el caso del oxígeno hemos visto que comparten 2 pares de electrones, pero cada uno de estos átomos de oxígeno puso la misma cantidad de electrones para ser compartido. Y en el nitrógeno lo mismo. Hay un tipo de enlace covalente, o sea, donde se van a compartir electrones, pero en donde uno solo de los átomos proporciona el par de electrones que forma el enlace. Y este enlace se llama covalente, coordinado o dativo. Lo observemos acá en este ejemplo. Esta molécula que ustedes están viendo acá es la molécula del ácido sulfúrico, ¿sí? Es una molécula más grande en donde participan muchos átomos, ¿sí? Y de elementos distintos. El azufre, que es el átomo que está en el centro, tiene en su último nivel de energía 6 electrones que están dibujados con cruces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El azufre está rodeado por 4 átomos de oxígeno y cada uno de estos oxígenos también tiene en su último nivel de energía 6 electrones. Entonces se acomodan los electrones de los átomos de oxígeno de tal forma en donde cada uno de estos elementos tiene que lograr rodearse de 8 electrones. Y también tenemos 2 átomos de hidrógeno que están unidos a los oxígenos, en donde cada uno necesita para ser estable rodearse de 2 electrones. O sea, compartir electrones de tal forma de llegar a tener 2 electrones cada uno de los hidrógenos. Entonces, el único arreglo posible es el que está escrito acá. Entonces, fíjense cómo. Entre el hidrógeno y el oxígeno se comparte un par de electrones, en donde un electrón es del hidrógeno y el otro electrón es del oxígeno. Pero están siendo igualmente compartidos por los dos. Entonces, es un enlace covalente simple, polar también podríamos decir, porque el oxígeno va a tener más electronegatividad que el hidrógeno y lo va a atraer un poco más hacia él a esos electrones. Este otro oxígeno le ocurre lo mismo. Entre el hidrógeno y el oxígeno se comparte un par de electrones, se forma un enlace covalente simple polar. Entre el azufre y estos 2 oxígenos también comparten un par de electrones, cada uno de los átomos aporta un electrón a esa unión, ¿sí? Uno del azufre, uno del oxígeno.
También podemos decir que el enlace es un enlace covalente simple. Y entre el azufre y el oxígeno que está hacia la derecha y el oxígeno que está hacia arriba, fíjense que el par de electrones que está en el medio está siendo compartido por los dos átomos, pero originariamente este par de electrones pertenece al azufre. Es decir, el azufre es el que pone ese par de electrones para ser igualmente compartido por él y por el oxígeno. Y lo mismo ocurre acá. El azufre aporta el par de electrones que va a ser igualmente compartido entre el azufre y el oxígeno, ¿sí? Y de esa forma, cada uno de los átomos de oxígeno y de azufre se rodea de 8 electrones y se transforma en una especie estable. Todos los electrones están siendo compartidos. Todos los átomos que vemos en esta molécula son átomos de elementos no metálicos. Entonces, el tipo de unión que va a haber entre ellos es una unión covalente, porque comparten electrones y porque son elementos no metálicos. Lo que estamos viendo acá es que en estas dos uniones es el azufre el que aporta el par completo de electrones para establecer la unión química covalente aquí. Y acá lo mismo. Ese tipo de unión, en donde uno solo de los elementos proporciona el par de electrones, se llama unión covalente coordinada o dativa. Enlace covalente coordinado o dativo. Bueno, entonces hasta acá hemos definido lo que es el enlace covalente y hemos visto que existen distintos tipos de enlace covalente, ¿sí? Covalente simple, si comparten un par de electrones; covalente doble, si comparten 2 pares de electrones; covalente triple, si comparten 3 pares de electrones. También hemos visto que el enlace covalente puede ser puro o no polar, cuando los que están unidos son átomos de un mismo elemento, atraen los dos con la misma intensidad los electrones que están compartiendo. Covalente polar, cuando los átomos de los elementos que los están formando son de elementos distintos, o sea que hay diferencia de electronegatividad. Y por último, este enlace covalente coordinado o dativo. Todos los ejemplos los hemos visto desarrollando las estructuras de Lewis, que son la forma gráfica en la cual podemos observar cómo se produce esta unión química. Vamos a continuar. En algunas moléculas, el orden de enlace no es un número entero, sino un valor intermedio. Veamos a ver qué significa el orden de enlace. El orden de enlace va a ser el número de enlaces que hay entre dos átomos, ¿sí? Entonces, si yo digo enlace covalente simple, significa que entre dos átomos hay un enlace. Enlace covalente doble, entre esos dos átomos hay dos enlaces. O podemos decir el orden de enlace es 2. Un enlace covalente triple, que está formado por 3 enlaces, podemos decir también el orden de enlace es igual a 3. Sin embargo, como me dice acá en este ejemplo, hay moléculas que no tienen un valor entero de orden de enlace, sino que tienen un valor intermedio. Es decir, no hay un enlace simple o un enlace doble, sino que hay un valor intermedio entre ellos dos. Un valor intermedio podría ser un número no entero, como es el número 1,5. Por ejemplo, en el caso del dióxido de azufre, ¿sí? Fíjense que es una molécula formada por azufre y oxígeno, en donde los dos elementos son no metálicos. Entonces, el tipo de unión que va a haber entre estos elementos va a ser una unión covalente seguramente. En este compuesto, la longitud y la energía del enlace determinados experimentalmente corresponden a un orden de enlace de 1,5. Es decir, se lo ha podido observar experimentalmente que la cantidad o el orden de enlace que hay entre el oxígeno y el azufre es un valor decimal 1,5. Eso quiere decir que no hay ni un doble ni un simple enlace, hay un valor intermedio. Entonces, ¿cómo se puede justificar este valor intermedio? La única posibilidad es planteando que para representar a esta molécula exista más de una estructura. Es posible entonces para esta sustancia plantear más de una estructura de Lewis, cada una de las cuales explica parcialmente las propiedades y el comportamiento de la sustancia. Acá tenemos una estructura de Lewis y esta es la otra estructura de Lewis. Nos fijemos cómo se forma. Recordemos que sobre el azufre tenemos 6 electrones de valencia y sobre el oxígeno también. Entonces, si observamos acá,
entre el átomo de azufre y el átomo de oxígeno, que está designado con el número 1, comparten dos pares de electrones, por lo tanto se forma un doble enlace entre ellos dos. De estos dos pares de electrones, 2 electrones le pertenecen al oxígeno y 2 le pertenecen al azufre. En la otra unión entre el azufre y el átomo de oxígeno designado con 2, se comparte un par de electrones, un electrón le pertenece al azufre, perdón, los 2 electrones que van a estar en juego le van a pertenecer al azufre. Entonces ese va a ser un enlace covalente coordinado o dativo, ¿sí? Ahora bien, esta molécula, yo no puedo asegurar que el doble enlace esté establecido entre el azufre y el oxígeno 1, porque el oxígeno 2 también podría formar el doble enlace. Como entre estos dos oxígenos son equivalentes o son iguales, va a existir una segunda forma de representar a la molécula en donde ahora el doble enlace va a estar establecido entre el azufre y el oxígeno 2. Entonces, estas dos estructuras, las dos juntas van a explicar las propiedades y el comportamiento del dióxido de azufre, porque da un orden de enlace intermedio entre un simple y un doble enlace. Si nosotros contamos para determinar el orden de enlace que hay entre el azufre y el oxígeno 1, a partir de las estructuras de Lewis, que son estas que tenemos acá, se lo realiza de la siguiente forma. Tenemos que contar la cantidad de enlaces que hay entre el azufre y el oxígeno. Tenemos 1, 2 en una estructura y acá tenemos un enlace en la segunda estructura. Entonces, en total, entre el azufre y el oxígeno 1, tenemos 3 enlaces. 3 enlaces para repartir en 2 estructuras. Es decir, 3 dividido en 2. 3 medios. 3 medios me dan un resultado de igual a 1,5. Entonces, el orden de enlace azufre, oxígeno 1 en la molécula de dióxido de azufre va a ser 1,5, un valor intermedio entre lo que es doble y simple. Si quiero establecer el orden de enlace entre el azufre y el oxígeno 2, voy a hacer lo mismo. Contar la cantidad de enlaces que hay entre estos dos átomos en todas las estructuras. 1, 2, 3. Tengo 3 enlaces para repartir en 2 estructuras, 3 medios. Eso es igual a 1,5. Y el orden de enlace es 1,5. Entonces, esto va a ocurrir siempre que para poder representar una molécula yo necesite más de una estructura. O sea, estableciendo una sola estructura no puedo explicar el comportamiento de la molécula, porque yo no puedo asegurar que el doble enlace está quieto, establecido entre el azufre y el oxígeno 1, porque también puede existir el doble enlace entre el azufre y el oxígeno 2, ya que tanto el oxígeno 1 como el oxígeno 2 son totalmente equivalentes. Y cuando existe esta posibilidad de que haya más de una estructura para poder representar una molécula, se dice que esa molécula presenta el fenómeno de resonancia. Y cada una de estas estructuras recibe el nombre de formas canónicas o formas resonantes. Veamos otro ejemplo de alguna otra molécula que presente también el fenómeno de resonancia. Por ejemplo, en el anión carbonato. Este anión es un ion. El anión carbonato viene del ácido carbónico, que ha perdido sus 2 hidrógenos. Esos 2 hidrógenos cuando han salido de la forma molecular han dejado sus electrones, por eso este ion tiene 2 cargas negativas. Fíjense la forma de acomodar todos los electrones de todos los átomos que están presentes. El carbono, en su último nivel de energía, tiene 4 electrones, son los puntos que están más resaltados en negro. Los oxígenos tienen 6 electrones en su último nivel de energía, y estos puntitos que han quedado acá pertenecen a los hidrógenos que han salido para formar el anión. Esta es la única forma posible de acomodar los electrones y de que cada una de las especies quede con 8 electrones a su alrededor. Si yo cuento alrededor del carbono, tengo 2, 4, 6, 8 electrones.
Alrededor de cada uno de los oxígenos también tengo 8 electrones. Fíjense que en esta primera estructura se forma un enlace covalente doble entre el carbono y el oxígeno de arriba y un enlace covalente simple entre el carbono y el oxígeno que está hacia la izquierda, un enlace covalente simple entre el carbono y el oxígeno que está hacia la derecha. Como los tres oxígenos son equivalentes, son iguales, son átomos de oxígeno, yo no puedo asegurar que el doble enlace esté ubicado precisamente acá, entre el carbono y el oxígeno de arriba. Quiere decir que va a existir otra posibilidad de escribir la molécula en donde ahora el doble enlace esté establecido entre el carbono y el oxígeno que está hacia la izquierda. Y una tercera forma de representar a la molécula en donde ahora el enlace covalente doble esté entre el carbono y el oxígeno que está hacia la derecha. Entonces, para poder representar a este anión, necesito 3 estructuras resonantes. Si yo quiero establecer ahora el orden de enlace carbono-oxígeno que hay en esta molécula, en la molécula del anión carbonato, vamos a hacer igual que habíamos hecho en el ejemplo anterior. Consideremos el par este, carbono con el oxígeno de arriba. Vamos a contar la cantidad de enlaces que hay en todas las estructuras entre esos dos átomos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Son 4 enlaces para repartir en ¿cuántas estructuras? En 1, 2, 3. Es lo que tenemos acá. 4 enlaces, 2, 1 más 1, 4. Para repartir en 3 estructuras. 4 tercios. Eso quiere decir que el orden de enlace es 1,33. ¿Sí? Es intermedio entre lo que es un simple y un doble enlace. Dado que para cada estructura un orden de enlace carbono-oxígeno es 2 y las otras 2, 1, el orden de enlace real de la molécula va a ser el promedio. Y ese promedio resulta de hacer esa operación que hemos hecho recientemente. Contar todos los enlaces que hay entre un mismo par en cada una de las estructuras y dividirlo en el número de estructuras. Se sabe experimentalmente que la longitud del enlace en el ion carbonato, del enlace carbono-oxígeno, es 1,29 Armstrong. Esta longitud es intermedia a la longitud de un doble enlace carbono-oxígeno, que es 1,22 Armstrong, y a la de un enlace simple carbono-oxígeno, que es 1,43 Armstrong. Entonces, esa longitud de enlace de 1,29 se puede justificar diciendo que esta molécula, del anión carbonato, presenta 3 estructuras de resonancia. Yo no puedo asegurar que el doble enlace está ubicado en un solo oxígeno, porque esos 3 oxígenos son equivalentes. Entonces puede estar una vez con el oxígeno de arriba, otra vez con el oxígeno de la izquierda, u otra vez con el oxígeno de la derecha. Entonces las moléculas, por lo general que tienen enlaces múltiples, o sea, un enlace doble o un enlace triple, son más propensas a tener estructuras de resonancia. Vamos a ver algunos parámetros del enlace covalente. Por ejemplo, la longitud de un enlace. ¿Cómo se define la longitud? Es la distancia entre los centros de 2 átomos enlazados. La longitud de un enlace depende del radio atómico y del orden de enlace. Se calcula en forma aproximada sumando los radios atómicos de los átomos enlazados. Acá tenemos un ejemplo general de 2 átomos, un átomo A y un átomo B. Para poder calcular la longitud del enlace, que sería la distancia entre el centro del átomo A hasta el centro del átomo B, se la va a calcular sumando el radio de A más el radio de B. Por ejemplo, para la molécula de hidrógeno, que está formada por 2 átomos de hidrógeno, la longitud del enlace de la molécula de hidrógeno es de 74 picómetros, ¿sí? Sumando el radio de cada uno de estos átomos. Para la molécula de ioduro de hidrógeno, que está formada por un átomo de hidrógeno y un átomo de ioduro, que es un átomo muy voluminoso porque tiene muchos electrones, es de mayor tamaño, la longitud del enlace va a ser la suma del radio del átomo de hidrógeno más el radio del átomo de yodo, y eso da un valor de 1,61 picómetros. Para que recuerden,
Un picómetro es igual a 10 a la menos 12 metros. O sea que estamos hablando de distancias o de longitudes muy, muy, muy pequeñitas. Otro parámetro a definir, que también lo vamos a repetir varias veces cuando veamos moléculas un poco más complejas con más cantidad de átomos, es el ángulo de enlace. Este ángulo está formado por las rectas que pasan por los centros de los átomos enlazados. Supongamos acá tenemos un ejemplo de la molécula de agua. Si yo trazo una recta que pase por los centros de los átomos que están enlazados acá, entre el hidrógeno y el oxígeno, y otra recta que pase por el centro del átomo de hidrógeno y el centro de este otro átomo de oxígeno, el ángulo que va a formarse entre esas dos rectas es el ángulo de enlace, que para el caso de la molécula del agua es 104,5 grados. Otro parámetro a tener en cuenta es la energía del enlace. Se define como energía de enlace a la energía necesaria para romper un enlace de un mol de sustancia en estado gaseoso. Es decir, ¿con qué energía están unidos estos dos átomos de hidrógeno para formar la molécula de hidrógeno? Con la misma energía que yo necesite para romper ese enlace, que para el caso del hidrógeno es 436 kJ por mol. Para la molécula de oxígeno es 493,2 kJ por mol, y para la molécula de nitrógeno, 941 kJ por mol. Fíjense que para la molécula de nitrógeno, la energía de enlace es mucho más elevada que para la del oxígeno y que para la del hidrógeno. ¿Y esto a qué puede deberse? Si recordamos en la estructura de Lewis, cuando hemos visto el nitrógeno, entre estos dos átomos de nitrógeno tenemos 3 pares de electrones, o sea, hay un enlace triple, hay mucha unión, mucha energía entre estos dos átomos. Entonces, por eso yo les decía, esta molécula es muy, muy estable, no reacciona con muchas sustancias, porque para hacerla reaccionar hay que romper ese triple enlace que hay entre estos dos átomos. Entonces, cuanto mayor es el orden de enlace entre dos átomos, mayor es la energía que los mantiene unidos. Y eso es lo que estamos viendo acá. El enlace que había en una molécula de hidrógeno era un enlace simple, se comparte un par de electrones. El enlace que hay en una molécula de oxígeno es un enlace covalente doble, se comparten 2 pares de electrones, por esto es mayor la energía del enlace. Y en la molécula de nitrógeno, un enlace covalente triple, y acá se observa cómo, al ser triple, significa que la fuerza que mantiene unidos esos átomos, o que la energía que los mantiene unidos, es muy elevada. Entonces, mayor orden de enlace, mayor número de enlaces entre dos átomos, mayor es la energía que los mantiene unidos. Bueno, hasta acá hemos visto moléculas sencillas, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo moléculas un poco más complejas en donde intervienen más cantidad de átomos, ¿sí? Y cuando esto ocurre, vamos a ver que las distintas moléculas que se van formando o que tienen distintas cantidades de átomos, tienen distintas formas, distintas geometrías. Entonces uno necesita saber o predecir cuál va a ser la forma que tiene una molécula para ver cómo se va a comportar, ¿sí? De acuerdo a su geometría va a ser su reactividad, vamos a poder justificar sus propiedades físicas. Entonces, para poder predecir esta geometría, se utiliza lo que se conoce con el nombre de teoría de la repulsión de los pares electrónicos de valencia, o TREPEV. Esta teoría me indica que la forma en que están dispuestos los átomos en la molécula, o sea, la geometría molecular, puede predecirse basándose en la repulsión entre pares de electrónicos de acuerdo al modelo TREPEV. Según esta teoría, los pares de electrones enlazantes y no enlazantes de un átomo adoptarán una distribución espacial tal que la repulsión electrónica entre ellos sea mínima. Fíjense que acá dice los pares de electrones enlazantes y no enlazantes. Si yo observo acá la molécula de agua, voy a ver que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
¿sí? Acá en este enlace que se forma entre el oxígeno y el hidrógeno, se está compartiendo un par de electrones, un electrón le pertenece al oxígeno, el otro electrón le pertenece al hidrógeno. Y acá ocurre lo mismo. Entonces, estos dos pares de electrones que quedan sobre el oxígeno van a ser electrones no enlazantes, porque no forman enlace con ningún otro átomo. Están sobre el oxígeno. Mientras que este par de electrones que está en el medio del oxígeno y del hidrógeno, y que está siendo compartido por estos dos átomos, y que es el responsable de que estos dos átomos se unan, se conocen como electrones enlazantes porque forman un enlace. Esta teoría me dice que los electrones no enlazantes como los electrones enlazantes se van a ubicar de tal forma en la molécula que la distribución espacial adquirida por esta molécula haga que la repulsión entre esos electrones sea mínima. Volvamos a repetirlo. Los electrones son cargas negativas, ¿sí? Tienen carga negativa. Si yo tengo carga negativa cerca de otra carga negativa, cargas del mismo signo tienden a repelerse. Entonces, para evitar esa repulsión, cuando estos electrones que están alrededor del oxígeno se ubiquen, van a tratar de hacerlo de una forma en donde la repulsión entre los electrones sea mínima. Es por eso que, si nosotros observamos, la molécula de agua siempre se la grafica en forma angular. Siempre vamos a ver que tiene un ángulo de enlace de 104,5 grados, ¿sí? Y no se la dibuja en línea recta, no se hace hidrógeno, oxígeno, hidrógeno en forma como si fuera una molécula lineal, sino que tiene un cierto ángulo. Y eso se debe a esta teoría, ¿sí? Cuando sobre el átomo que está en el medio quedan pares de electrones que no forman enlace, para evitar la repulsión o para que la repulsión sea mínima entre todos los electrones que están en la molécula, es que la molécula de agua adquiere una configuración angular o una geometría angular y no lineal. Fijémonos acá en la molécula de amoníaco, que ya tiene 1, 2, 3, 4 átomos. Es un poco más compleja que la de agua, que tenía solamente 3 átomos. En esta molécula de amoníaco, sobre el nitrógeno hay 5 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay un par de electrones no enlazantes que no forman ningún enlace. Y hay 3 pares de electrones enlazantes porque están formando 3 enlaces, uno con cada uno de los hidrógenos. ¿Qué forma tiene la molécula de amoníaco? Tiene esta forma, piramidal. Y entre los enlaces nitrógeno, hidrógeno hay un ángulo de 107,8 grados. Esta geometría, ¿sí?, está dispuesta así para que la repulsión entre los pares de electrones no enlazantes y los enlazantes sea mínima. Por eso la molécula de amoníaco tiene la geometría piramidal. Fíjense que sobre el nitrógeno hay un par de electrones no enlazantes, ¿sí? Y eso va a influir mucho a que esta molécula tenga esta forma piramidal. Si analizamos ahora la molécula de metano, está formada por el carbono que está unido a 4 átomos de hidrógeno. Sobre el carbono hay 4 electrones de valencia y cada uno de los hidrógenos tiene un electrón. Entonces se van a establecer 4 enlaces covalentes simples entre el carbono y cada uno de los hidrógenos. Entre el carbono y el hidrógeno de arriba se comparte un par de electrones, uno le pertenece al carbono y el otro le pertenece al hidrógeno. Lo mismo para este hidrógeno y para este otro hidrógeno. Sobre el átomo de carbono no han quedado electrones no enlazantes. Todos los electrones que él tenía son enlazantes, forman enlaces y están formando 4 enlaces. ¿Cuál es la geometría de la molécula de metano, que así se llama? Es una geometría tetraédrica. El carbono se encuentra ubicado en el centro de un tetraedro y en los vértices de este cuerpo se encuentran alojados los 4 hidrógenos, siendo el ángulo de enlace de 109,5 grados. Esa forma que tiene la molécula, esa disposición, ¿sí?, hace que la repulsión entre los pares de electrones enlazantes sea mínima. Por eso tiene una geometría tetraédrica.
Esto me va a servir, la geometría de las moléculas me va a servir para poder explicar el comportamiento, por ejemplo, en base a la polaridad que tengan las distintas moléculas. Me va a servir para poder explicar la polaridad de las moléculas. Veamos entonces qué es esto de la polaridad. Ya algo habíamos definido cuando hemos visto un enlace covalente polar. Va a ser polar siempre que se distinga un extremo positivo y un extremo negativo, que no necesariamente tienen que ser cargas fijas, sino que puede ser una densidad de carga. Cuando decimos densidad de carga, quiere decir que es una zona donde hay más carga negativa o más carga positiva. Un enlace es polar si la diferencia de electronegatividad entre los átomos que están unidos es distinta de cero. Para indicar la polaridad usamos una magnitud vectorial llamada momento dipolar, que se designa con la letra griega mu. Y ese momento dipolar se representa con una flecha que apunta al elemento más electronegativo. Por ejemplo, en el cloruro de hidrógeno, sabemos que el cloro atrae más fuertemente a los electrones porque es más electronegativo, la molécula es polar, entonces simbolizamos esa polaridad haciendo una flecha que apunta hacia el cloro, que es el elemento más electronegativo. O sea, en esta zona está la densidad de carga negativa y en esta zona la densidad de carga positiva. Entonces, cuando la molécula es diatómica, o sea, está formada solamente por dos átomos, es muy fácil decir si es polar o no, ya que lo único que tenemos que tener en cuenta es la diferencia de electronegatividad entre los átomos que la forman. Entonces, para definir si una molécula es polar, debemos considerar si los enlaces entre los átomos que la forman son polares y además la geometría molecular que tiene la misma. ¿Sí? Habíamos dicho que si es diatómica, simplemente mirando la diferencia de electronegatividad, vamos a poder decir si el enlace es polar. Pero cuando las moléculas son más complejas, porque tienen más cantidad de átomos, tenemos que tener en cuenta si los enlaces son polares y también cómo se distribuyen esos enlaces polares dentro de la molécula. Como habíamos dicho, vamos a representar a la polaridad con vectores. Entonces, si la suma de esos vectores en una molécula más grande, de más cantidad de átomos, resulta distinta de cero, la molécula es polar. Si la suma de los vectores es igual a cero, la molécula va a ser no polar. Y lo vamos a ver ahora con ejemplos. Acá tenemos el dióxido de carbono, ¿sí? Nos va a servir mucho realizar las estructuras de Lewis para ver si, por ejemplo, en el átomo del medio quedan o no quedan pares de electrones que forman o no enlace, ¿sí? En el caso de la molécula de dióxido de carbono, el carbono hemos dicho que tiene 4 electrones en su último nivel de energía. En este compuesto, tanto el carbono como el oxígeno comparten 2 pares de electrones. De esa forma, cada uno de estos enlaces es un enlace covalente doble. Hay un doble enlace entre el carbono y el oxígeno de la izquierda y un doble enlace entre el carbono y el oxígeno de la derecha. Sobre el átomo de carbono no queda ningún electrón que no forme enlace. Todos los electrones han sido involucrados en enlaces. Por lo tanto, yo puedo escribirla a la molécula en forma lineal. Si quiero analizar la polaridad de la molécula, voy a comenzar analizando la polaridad de cada uno de los enlaces. Entre el carbono y el oxígeno, el vector va a ir dirigido hacia el oxígeno, que es más electronegativo que el carbono. Y entre este carbono y este otro oxígeno, lo mismo. El vector va a ser dirigido hacia el oxígeno, que es más electronegativo que el carbono. Para saber si la molécula en su conjunto es polar, yo debo sumar estos dos vectores, que son iguales pero de sentido contrario. Por lo tanto, la resultante de esa suma va a ser igual a 0. No hay un vector resultante, porque tienen la misma magnitud, pero en sentidos opuestos. Es como decir más 1 menos 1, igual a 0. La molécula es no polar. Vuelvo a repetir esto, escribirla en forma lineal ha sido posible, ya que de esa forma es la forma en donde menos repulsión hay entre los pares de electrones que están formando enlace. Por ejemplo, la molécula de agua. Sabemos que es una molécula angular. ¿Por qué? Recordemos que sobre el átomo de oxígeno quedaban 2 pares de electrones que no formaban enlace.
Entonces, la forma más estable de acomodar a los pares de electrones enlazantes y no enlazantes era en donde la molécula de agua se dispone con una forma angular. Es como decir, los electrones que están acá, que no forman enlace, que están sobre el oxígeno, se repelen entre sí porque son cargas del mismo signo. Y esa repulsión hace que la molécula de agua, en lugar de ser lineal, adquiera un cierto ángulo. Cuando yo analizo la polaridad de la molécula de agua, primero analizamos la polaridad de los enlaces. Entre el hidrógeno y el oxígeno, el vector apunta hacia el oxígeno, que es más electronegativo. Acá ocurre lo mismo, el vector apunta hacia el oxígeno, que es más electronegativo. Si yo sumo estos dos vectores, voy a obtener un vector resultante hacia arriba, hacia la zona del oxígeno. Entonces, como el vector resultante es distinto de cero, no se anulan estos dos, la molécula de agua es polar. Si yo lo hubiera escrito a la molécula de agua en forma lineal, el momento dipolar hubiera sido igual a cero y me indicaría que el agua sería una molécula no polar. Y esto se sabe que es erróneo, porque experimentalmente el agua es una molécula muy polar. Se sabe que el agua es una molécula muy polar. Con respecto a la molécula de amoníaco, igual. Cada uno de los vectores apunta hacia el nitrógeno, debido a que el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Hay tres vectores, si yo sumo estos tres vectores, obtengo un vector resultante que apunta hacia el nitrógeno. Quiere decir que en la zona del nitrógeno hay una densidad de carga negativa y en la zona de los hidrógenos que están abajo, densidad de carga positiva. Como hay un vector resultante, el momento magnético es distinto de cero y la molécula es polar. Si recordamos la estructura de Lewis, vamos a recordar que sobre el nitrógeno quedaba un par de electrones que no formaban enlaces. Entonces la distribución de los enlaces en la molécula era una distribución piramidal, debido a la presencia de ese par de electrones que hace que se repelan los electrones entre sí, con lo cual los electrones enlazantes se alejan formando una estructura de pirámide. Y por último, en la molécula de tetracloruro de carbono, en donde el carbono está rodeado por 4 átomos de cloro, cada uno formado por un enlace covalente simple, los vectores apuntan hacia los cloros porque son más electronegativos que el carbono. Si yo sumo estos 4 vectores, ¿sí?, voy a obtener, si sumo este más este, un resultante hacia abajo. Y si sumo este más este, un resultante hacia arriba. Ahora, si sumo este con este que se ha formado acá, me va a dar igual a cero, porque son de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Entonces, el momento magnético es igual a cero, la molécula es no polar. A pesar de que tiene enlaces polares, como esos enlaces polares están distribuidos en forma simétrica, hace que la molécula en su conjunto sea no polar. Y fíjense que esa distribución de los enlaces puede ser simétrica, porque sobre el átomo de carbono no ha quedado ningún par de electrones que no participe en la formación de un enlace. Hasta acá llegamos con este primer video.